Sí, buenos días, vamos a comenzar la grabación. Sí, Buenos días, adelante. doctora. Soy Juana Calle. Ya, a ver, Juana. Ya, Juana Calle. ya está. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias, doctor. Ya, listo, hasta aquí. Bueno, hasta ayer teníamos un poquito de el análisis, ¿no? Hemos visto un poquito también de, bueno, el tamaño de muestra, ¿no? En relación a los instrumentos. En relación a los instrumentos también hemos conversado, ¿no? Hemos conversado sobre cómo tendría que ser un cuestionario, ¿no? Acuérdense que esto de forma práctica es fácil hacer con una buena operacionalización de variables. Hemos visto un cuadrito en operacionalización en la presentación, que es lo básico, ¿no? Como les comentaba en el video, hay cuadros de operacionalización de hasta 11 columnas con todo el detalle, ¿no? Depende también de qué tipo de variable estemos o qué tipo de estudio estemos haciendo. ¿Ya? Entonces, no se olviden que es un muy buen ejercicio hacer este para aterrizar en las variables, cómo lo voy a medir, ¿no? ¿Qué voy a considerar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, hacer ya nuestro instrumento si necesitamos, ¿no? O buscar un instrumento que ya exista que se necesite validar. Acuérdense que en nuestra monografía no es necesario, a menos que ustedes hagan una monografía investigativa, que es más o menos como un artículo, pero en general, bueno, no se hace esta monografía, ¿no? Se hace la monografía de compilación o de análisis de experiencias, que lo vamos a ver el siguiente fin de semana con más calma, ¿no? Y lo van a tener también en el video que mañana se va a publicar. De todas formas, tenemos que terminar con algunas precisiones, ¿no? Sobre esto, ¿no? Entonces, miren, esta es la presentación de la anterior sesión, bueno, correspondiente esta semana, del video, mejor dicho. Vamos a verificar que hayamos visto, ¿no? Miren, el tipo de estudio, hemos visto la primera semana. El área de estudio, estos son los acápites que están dentro de el título o el subtítulo. Diseño metodológico suele ir, ¿no? O metodología de la investigación, dentro de cualquier investigación de tipo descriptivo, ¿ya? Entonces suelen decir área, ¿no? Unidad de análisis, que puede ser una enfermera, un paciente, una historia clínica, ¿no? Criterios de elegibilidad. Aquí tengo que marcar quiénes van a ingresar, quiénes no. Y ahí voy a definir la población y la muestra, la población o el universo también, ¿no? En la muestra, como ayer hemos visto, tenemos que hablar del cálculo de tamaño muestral, con qué criterios, ¿no? He calculado, con nivel de confianza, precisión, frecuencia esperada, ¿no? Si quiero puedo añadir un porcentaje para posibles pérdidas, y después el muestreo, que es la forma en la que voy a seleccionar esas personas, ¿no? Puede ser probabilístico, no probabilístico. Dentro de los probabilísticos, el aleatorio simple, estratificado por conglomerados y sistemático. Si fuera no probabilístico, puede ser por cuotas, puede ser a conveniencia, puede ser bola de nieve. ¿Ya? Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Ahí. Entonces, en las mediciones, un poquito antes de entrar a los resultados, la definición de variables, ¿no? La operacionalización de variables, definir los instrumentos, después decir cómo lo voy a analizar, ¿no? En el plan de análisis yo puedo decir las variables cuantitativas, voy a medir o voy a analizar utilizando medidas de tendencia central, de las cuales la más útil, digamos, la más utilizada es el promedio o media, que es lo mismo. Puedo decir medidas de dispersión, que el que más se utiliza es la desviación estándar.
Puedo decir medidas de posición, que suelen ser los cuartiles, los percentiles, dependiendo de qué quieren mostrar. Pueden ser medidas de forma, que suele ser describir la kurtosis, ¿no? La simetría de una distribución. Entonces, esas son todas las opciones que puedo hacer, ¿no? Eso puedo mostrar gráficamente, puedo hacer un gráfico de cajas, puedo hacer un histograma, o puedo hacer, bueno, eso para las cuantitativas, ¿no? Y para las cualitativas, prácticamente proporciones y porcentajes, ¿no? Entonces, eso escribo en el plan de análisis. Y finalmente, en consideraciones éticas, no se olviden siempre tener en cuenta consideraciones éticas. Desde que hemos hecho nuestra pregunta de investigación, desde ahí tenemos consideraciones éticas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan del FINER? En el FINER aparece E, ¿no? De ética. Entonces tenemos que verificar que no hagamos daño de ninguna forma a los participantes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer voy a obtener muestras sanguíneas, tengo que explicarle para qué, por qué, cómo va a realizarse en una hoja de información, ¿no? Y tengo que explicarle si esto conlleva algún problema, o sea, para mi salud. Algunas personas pueden desmayarse incluso, ¿no? Cuando son sometidos a una extracción de muestra sanguínea venosa. Pueden tener un hematoma, pueden tener una pequeña infección. Entonces, esas cosas hay que describirlas en palabras sencillas en la hoja de información, ¿ya? Y finalmente, un consentimiento informado, donde solo es un párrafo donde dice: yo, pone su nombre la persona, ¿no? He sido informado, he entendido, he preguntado, me han explicado todas las cosas, digamos, positivas, los beneficios y también las cosas que pueden ser negativas, ¿no? Sé que puedo salir cuando desee, ¿no? Del estudio, y sin que esto se considere o se tenga alguna represalia o algún pago o algún problema para mi persona, ¿no? Eso es las consideraciones éticas básicas. Dentro de esto, bueno, tratamos de cumplir los 4 pilares, ¿no? De la bioética, que uno de ellos es la autonomía, con lo que estamos protegiendo con este consentimiento informado. No le estamos obligando a participar, sino que él está consintiendo su participación, y es más, lo está expresando en un documento, ¿no? Después tenemos la beneficencia. Es otro pilar que nosotros tratamos siempre de hacer esto con un objetivo positivo, beneficioso, nunca con el objetivo de dañar, ¿no? Desde su complementario es la no maleficencia. Y finalmente la justicia, donde a todos vamos a tratar por igual. No es que a los primeros que lleguen les vamos a hacer todas las pruebas con todo, ¿no? Y a los últimos había sido simplemente una muestra capilar, de repente con menos pruebas, ¿no? A todos tenemos que tratar por igual, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿no? Este es el resumen. Aquí tenemos, bueno, de dónde viene el nombre. Para poner el tipo de estudio, muchos se hacen en una confusión, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, nuevamente les he puesto la diapositiva de la clasificación, ¿no? Si fuera cualitativa o si fuera cuantitativa. Si fuera cualitativa, suele ser cualitativa etnográfica o cualitativa fenomenológico, ¿no? O cualitativo puede ser historia de vida o investigación, acción participativa, también han debido escuchar. Esa es parte de la investigación cualitativa. Entonces, de ahí viene su nombre, ¿ya? Después, en la cuantitativa. En la cuantitativa tenemos, no me permite ampliar. Aquí lo vamos a poner esto, ahora sí. En la cuantitativa tenemos ya sea observacionales o experimentales. Entonces, ¿cómo le voy a poner su nombre? Es una investigación cuantitativa, observacional
digamos, descriptiva de corte transversal. De ahí viene el nombre, ¿no? Es suficiente que digan ustedes de corte transversal, pero si desean ponerle su nombre completo, ¿no? Vendría así: cuantitativa, observacional, de corte transversal. Puede ser de casos y controles. Entonces, ¿cómo voy a hacer el nombre? Cuantitativo, observacional, analítico de casos y controles. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Si es experimental, puede ser cuantitativa, experimental, ensayo clínico aleatorizado. Y así. Entonces, esto solo es para mostrarles cómo poner el nombre al tipo de estudio. ¿Ya? Después, bueno, aquí estaba un poco sobre lo que hemos visto ayer, ¿no? Esto sobre universo y muestra. Este concepto a veces se lo malentiende, ¿no? A veces yo digo, el universo son todas las personas, digamos, todos digamos que estoy haciendo a nivel de conocimiento en personal de enfermería, a nivel de La Paz, sobre algo, ¿ya? Entonces yo digo, son, digamos, 8.000 licenciados en enfermería, y ese es el universo, ¿no? Y digo, descripción de la muestra, y en la muestra digo, solo van a ingresar el personal de enfermería que tenga por lo menos 5 años de antigüedad, ¿no? Ahí estoy creando, estoy aplicando mis criterios de inclusión en la muestra, ¿no? Y esos criterios de inclusión y de exclusión, esos criterios de elegibilidad, tengo que aplicarlos a toda la población, ya no a la muestra. Se supone que la muestra, como está en el dibujito, es un pedazo del universo. O sea, estas personas tienen las mismas características que estas personas. No puedo hacer diferencias. Entonces, no se olviden que por eso lo he puesto arriba de población, porque esos criterios de elegibilidad son para la población. Si yo aquí defino, van a ingresar al estudio todas las enfermeras que tengan 5 años por lo menos de antigüedad, ¿ya? Que, no sé, que tengan de repente 2 años en experiencia en este tipo de manejo, ¿no? Digamos en hemodiálisis. Que sean arriba de 25 años, digamos. O sea, yo puedo ponerle los criterios que desee, ¿no? Digamos que de las 8.000, solo 7.500 responden a mis criterios de inclusión y exclusión. Entonces, esa es mi población. Cuando yo escribo población o universo, escribo 7.500, ¿no?, enfermeras que cumplen con los criterios de elegibilidad. Como no tengo la posibilidad técnica de abarcar a las 7.500 personas, entonces voy a hacer una muestra, ¿no? Entonces defino calcular una muestra. Entonces la muestra, como repito, tiene que tener las mismas características, ¿ya? Saco un pedacito con las fórmulas, ¿no? Aplicando muestreo, probabilístico, no probabilístico, lo que quieran. Y obtengo que de lo mínimo que necesito de estas 7.500 personas, enfermeras, digamos que va a ser 235. Entonces aquí está. Y tienen las mismas características, ¿no? O sea, son enfermeras con más de 5 años de experiencia, con más de 2 años en hemodiálisis, ¿no?, de experiencia, con más de 25 años de edad. O sea, o sea, se supone que son los mismos criterios de los que yo he aplicado en el universo, ¿ya? Eso. Después, en esto del cálculo de tamaño muestral ya hemos hecho. Esto quería mostrarles, ¿no? Bueno, este es un formato más básico, diremos, de la operacionalización de variables, que hay varios. Pero aquí lo básico, ¿no?, es el tipo de variable. Esto puede cambiar, ¿ya? Pero suele ponerse la escala. La escala es de acuerdo al tipo de variable, ¿no? Tenemos la clasificación, digamos, más difundida, yo sé que ustedes lo han visto, de variables, ¿no?, que la clásica, digamos, que hemos aprendido desde pregrado. Y de acuerdo a eso también son las escalas. Primero, ¿cuál es la clasificación básica? Eso también nos sirve para el resultado, ¿ya? Para análisis de resultados. Entender qué tipo de variable es. En este caso tenemos 3 variables. Miren, la edad
por su naturaleza es cuantitativa continua. Puede ser discreta también, ¿no? O sea, pueden ser las variables cuantitativas o cualitativas. Esto no tiene nada que ver con el tipo de estudio. Muchos piensan que tipo de estudio cuantitativo, solo variables cuantitativas, y el tipo de estudio cualitativo, solo cualitativas. No es así, ya estoy aclarando, sino que esto es otra cosa, ¿no? Esta clasificación que estamos viendo de variables cuantitativa y cualitativa solo es para estudios cuantitativos. En la investigación cualitativa no hay estadística, no vamos a calcular nada de esto. Es algo teórico donde máximo yo voy a contar el número de veces que aparece mencionado un tema, una categoría en particular. Entonces no hay promedios, no hay nada de esto, ¿no? Así que esto de la clasificación de la variable cuantitativa o cualitativa solo se aplica al trabajo dentro de la investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces puede ser las variables de tipo cuantitativo o cualitativo. Las cuantitativas se dividen en continuas o en discretas. En este caso, edad, se puede seguir sacando fracciones, ¿no? La persona tiene 25 años, 6 meses, 3 semanas, 2 días, 5 horas. O sea, yo puedo seguir sacando, o sea, de forma continua, digamos, indefinida, decimales, ¿no? Eso es, si yo deseo también tenerlo así, ¿no? Si no quiero considerar ninguna fracción y solo quiero que sea en años, ¿no? Entonces le voy a poner cuantitativa discreta, ¿ya? ¿Y cómo es la cuantitativa? Bueno, esas dos, ¿no? Cuantitativa discreta, cuando no acepta fracciones o decimales, y la cuantitativa continua, que sí acepta. Otro ejemplo clásico de la cuantitativa discreta es el número de hijos, ¿no? No puedo decir un hijo punto 6, ¿no? O es 1 o es 2. No, número de camas en un hospital. No puedo decir hay 30 camas punto 8. No, ¿no? 30 camas y medio. No puedo decir. Tiene que ser números enteros, ¿no? Entonces de ahí vienen si es cualitativa o cuantitativa. En cambio, las cualitativas, miren, estas dos, sexo y estado civil, ya son cualitativas. Las variables cualitativas también se dividen en dos. Se dividen en nominales y ordinales. Entonces, nominales es cuando no tienen un orden, y ordinales, como dice su nombre, es cuando sí tienen un orden, ¿ya? Entonces, las nominales, sexo, por ejemplo, es nominal porque no es que primero varones y después mujeres, o sea, no tiene un orden, ¿no? Después, otra, por ejemplo, grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo tampoco tiene orden, ¿ya? No es que primero va a ser siempre lo positivo, después va a ser el A, después el B. No, esos nombres que tienen los grupos sanguíneos son indiferentes, no tienen un orden en particular, ¿ya? Otro podría ser el estado civil como está aquí, ¿no? No es que siempre somos solteros y después casados y después divorciados, ¿no? Esto no implica un orden. En cambio, si yo digo la formación académica o el nivel de instrucción, eso sí tiene un orden, ¿no? Digamos, yo puedo decir ninguno, primaria, secundaria, superior, ¿no? Antes era todavía más evidente, ¿no? Entonces yo decía ninguno, básico, intermedio, medio, ¿no? Universitario, digamos, ¿no? O sea, cualquiera de ellas implica un orden. Otra variable que implica un orden, que es ordinal, es, por ejemplo, estado nutricional. Yo puedo decir adelgazado, normal, sobrepeso, obesidad de grado 1, obesidad de grado 2, obesidad de grado 3. Otra podría ser anemia, grado de anemia, leve, moderado, severo. Tiene un orden, ¿no? Y así. En cambio, estas otras no, como en el ejemplo, no tienen un orden. Entonces ahí pueden poner ustedes. En las cuantitativas es suficiente con poner cuantitativa continua o cuantitativa discreta. Listo. En cambio, en las cualitativas solemos utilizar esta otra palabra, ¿no? Si es dicotómico o politómico.
Dicotómico significa que solo son dos opciones, ¿no? Y politómico significa que son más de dos opciones. Entonces yo puedo decir, es cualitativo nominal dicotómico, o sea, o es mujer o es hombre. No, uno anula a la otra, ¿no? Vivo, muerto. Digamos, enfermo, sano. Entonces, solo tiene dos opciones, ¿no? Y en cambio en las politómicas ya tienen varias opciones, ¿no? Soltero, casado, divorciado, pues ya son más de dos. Si fuera estado nutricional, les decía adelgazado, normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, ya tiene varias alternativas. Por eso es politómica, ¿ya? Y ahí está, eso es todo lo que hay que poner en el tipo de variable. Escala. Las escalas se acomodan al tipo de variable. Para las variables cuantitativas hay dos escalas, ¿no? La escala de razón y la escala de intervalo. La escala de razón generalmente es la más utilizada porque realmente significa lo que dice, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene 25 años y la otra persona tiene 50 años, en la realidad es el doble de 25, ¿no? En cambio, las que son de intervalo generalmente son por un consenso internacional que se denominó así. Prácticamente la única que se pone como ejemplo en los libros es temperatura, porque el decir que el momento en que se congela el agua, que es 0 grados centígrados, es un consenso en realidad, ¿no? No existe la ausencia de temperatura. O sea, algún biólogo físico me puede decir, eso es mucho más abajo, ¿no? Pero por consenso internacional, cuando se congela el agua, representa para nosotros 0 grados centígrados. Entonces, no siempre podríamos decir que el doble, digamos, de algún valor en la temperatura está exactamente igual al otro, ¿no? Porque esto es más un consenso que algo real. Y esa es de intervalo. Ya prácticamente temperatura para mí sería la única de intervalo y todas las demás son de razón. Después tenemos que para las cualitativas hay dos escalas, el nominal y ordinal, ¿no? El mismo nombre tiene que el tipo. Entonces lo mismo, si estas no tienen un orden es nominal, si tiene un orden es ordinal. Y listo, ¿no? Ahí tenemos las escalas. Después tenemos el indicador. El indicador es más para las variables cualitativas. Ya, aquí. Las cualitativas, o sea, nos está diciendo qué categorías tiene. Sexo, hombre, mujer o femenino, masculino. Estado civil, soltero, casado, o sea, las opciones. Eso es el indicador. Ahora, en edad no hay categorías porque es cuantitativa. Puedo dejarlo vacío y en otra columna poner unidad, por ejemplo, ¿no? En ese caso, unidad, esta es la única que tendría unidad, que sería años, ¿no? O en la misma de indicador, yo puedo poner en las unidades también, se comprende. Entonces, si fuera mi variable, otra cuantitativa, digamos, continua, triglicéridos, no sé, creatinina, glucemia. Entonces ya le voy a poner las unidades correspondientes, ¿no? No sé, que esta es en miligramos por decilitro o algunas en porcentaje, no sé, a eso se refiere con unidad. Si estos fueran bebés, ya no es tan importante los años, sino meses, ¿no? La unidad ya no va a ser años, sino meses. Si esto fuera edad gestacional, van a ser igual, van a ser, ¿no? Ya va a cambiar, va a ser en semanas, ¿no? Y así. Entonces a eso se refiere. Esta es la básica. En otras tablas incluso ponen otra columna donde dice análisis. Yo ya sé que de las cuantitativas voy a hacer promedio y desviación estándar, digamos, y de las cualitativas voy a hacer proporciones, porcentajes. Otros suelen poner incluso en otra columna hasta la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su edad? Aquí digamos, marque si es hombre o mujer. Estado civil, ¿cuál es su estado civil? ¿No? O sea, ya le ponen hasta la pregunta, cosa de que esto sea fácil poner en el instrumento. Este es un ejercicio muy útil cuando hagan cualquier investigación.
Ya no siempre llega a publicarse ni en un artículo, a veces ni en las tesis lo ponen, porque es algo que se utilizó, es como decir que lo hicimos en la cocina, ¿no? Y cuando ustedes presentan un plato, lo presentan ya todo lindo, ¿no? Y se queda en la cocina todo lo que hemos ensuciado, todo esto, ¿no? Esto es como eso, ¿no? Ha sido muy útil, sin eso no hubiéramos podido hacer, pero se ha quedado en la cocina, ¿no? Entonces les va a servir bastante para aterrizar también la variable y decir cómo voy a medir. Estas variables ahorita son fáciles de medir, ¿no? Pero hay variables difíciles. Por ejemplo, calidad de vida. Para calidad de vida no hay una variable única o una forma única de medir. Hay instrumentos que para calidad de vida incluyen 2, 3, 4, 5 otras variables para construir calidad de vida. Entonces en ese caso yo diré en base a 1, 2, 3, 4, 5, digamos, aquí tengo dos opciones, buena calidad de vida y mala calidad de vida. Buena calidad de vida va a ser cuando tenga este y este de 5, ¿no? Mala calidad de vida cuando tenga menos de 3, digamos, ¿no? De 3 criterios para decir que tiene buena calidad de vida. Entonces esas ya son más difíciles, ¿no? Otra que es compleja puede ser, por ejemplo, eso del síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout tiene igual 3 dimensiones, ¿no? Es el desgaste emocional, físico, ¿no? Es el desgaste, la sobrecarga laboral, que ha sido muy descrito en personal de enfermería, ¿no? Entonces yo no puedo decir, para decir el síndrome de Burnout, tengo que tener varias categorías, ¿no? Ahí puedo decir sí y no. Para decir sí, tengo que describir las 3 dimensiones, cuando tenga alteradas las 3 dimensiones. O puedo describir cada una de las dimensiones, ¿no? Agotamiento emocional, despersonalización, realización personal, ¿no? Esas 3 dimensiones que serían como 3 subvariables dentro del síndrome de Burnout. Entonces así es, no es tan fácil como estos, ¿no? Otras son depresión, por ejemplo, dieta, puede ser actividad física, el hábito de fumar. Para el hábito de fumar no es fácil, tengo que considerar otras variables, ¿no? Como ser cantidad de cigarrillos, hace cuántos años fuma, qué tipo de cigarrillos. No es lo mismo fumar, no sé, uno con filtro o uno sin filtro. Entonces, tengo que considerar varias cosas, ¿no? Entonces, esas ya son variables más complejas. ¿Ya? Entonces, esto nos ha servido para pensar en nuestros análisis de resultados. Y en las mediciones, como ya les decía, la hoja de información, consentimiento informado, ya verificar si necesito hacer un cuestionario, ¿no? Ver desde el formato, ¿no? Validarlo significa, hay tipos de validación también. Yo puedo validarlo, si fuera uno nuevo sobre algo complejo, estoy proponiendo una nueva escala, digamos, para definir depresión en pacientes con hemodiálisis, y hay otra, yo quiero compararla, es solo motivo de una tesis esto, ¿no? Entonces tengo que verificar la validez interna, digamos, de la coherencia interna del instrumento. Hay formas de medir, ¿no? Se dice la validez de constructo, la validez de contenido, me falta uno más. O sea, son 3 tipos de validez que tengo que analizar. Puedo hacer sus características diagnósticas, puedo medirla frente a la otra, ¿no? Puedo medir alfa de Cronbach, o sea, se pueden hacer hartas cosas en el tema de validación. Pero si solo voy a utilizar un instrumento que ya está validado, digamos, de esta forma, y quiero aplicarlo aquí, digamos que se aplicaba en España o en otros países y no en ámbito latinoamericano, entonces es otro tipo de validación que voy a hacer, ¿no? Puedo hacer una validación por expertos, mostrarle a un experto que me lo revise y me dice, sí, esta pregunta todo está bien, solo esta pregunta, esta palabra, digamos, no se comprende, hay que cambiarlo. Muchos le dicen como una validación cultural, a veces son palabras, ¿no? Que en la jerga, digamos, española se entiende y aquí no, y tengo que cambiarle esas palabras sin cambiar
la estructura, digamos, del instrumento. Otra forma de validación es aplicarlo a un número de personas, ¿no? Ya como si estuviera estudiando y haciendo el estudio ya. Y ahí verificar si realmente mide lo que tiene que medir. Puedo aplicar a mis colegas me van a decir si no se entiende, si se entiende, ¿no? Qué cosa le confunde, y también pueden hacer de esa forma la validación. ¿Ya? Después ya lo que habíamos visto ayer, la codificación, ¿no? Ya una vez que empiezo, ya quiero hacer mi base de datos, y empiezo a codificar, ¿no? En vez de ponerle la palabra, todo en números, lo traduzco a números, ¿ya? Esto porque muchos programas lo aceptan de esa forma. En cambio, hay otros que no hay problema, ¿no? Pero en general los programas aceptan en vez de las palabras los números. Y con eso armar una base de datos. Bueno, esta es una parte administrativa, si necesito hacer cartas de autorización, ¿no? Generalmente al jefe de enseñanza, si fuera esto dentro de un ámbito hospitalario, ¿no? Y capacitación. Generalmente hay que tener un equipo de investigación. Aquí estamos mal acostumbrados a hacer solitos, ¿ya? Si ustedes van a hacer alguna investigación, traten de tener un equipo. Incluso puede ser un estadístico, pónganse, ¿no? Unas 2 personas, digamos, que hayan gestionado el proyecto. El apoyo, de repente, de un psicólogo, si se requiere, ¿no? O sea, pueden tener así un equipo, ¿no? Este equipo me va a ayudar a hacer, si tengo que aplicar cuestionarios, ¿no? A hacer encuestas, me va a ayudar, no lo voy a hacer sola, ¿no? Es más fácil trabajar en equipo. Puedo tener 5 personas de enfermeras de mi área, ¿no? Entre las 5 vamos a hacer ahora. Hay grupos que trabajan así, ¿no? Ahora, este año yo voy a publicar, yo voy a ser la primera autora. Al año vamos a hacer este otro artículo y va a ser la primera autora, la segunda, ¿no? Y así todas tenemos que beneficiarnos y todas colaboramos. Y así pueden ustedes trabajar también y de forma coordinada en equipo, ¿no? Entonces, cuando tengan equipos, la capacitación es importante. Entonces, ¿qué significa? Yo no le voy a enseñar algo nuevo, sino ya todos saben, digamos, cómo se mide la temperatura, no sé. Lo que sí nos vamos a poner de acuerdo para medir de esta forma o de esta otra forma, vamos a aplicar de esta forma, esto vamos a preguntar así, cuando me responda así voy a poner esto, entonces es ponernos de acuerdo. ¿Ya? Y esto es muy importante, evita sesgos, evita errores. Yo les comento un estudio interesante a nivel nacional, ¿no? Que se quería saber, era una serie de casos, ¿no? Se quería saber el tipo de leucemia más frecuente en Bolivia. Entonces, en todos los lugares donde se hacía el diagnóstico de leucemia, se ha empezado a recopilar información de pacientes. Información básica, ¿no? Como edad, sexo, tipo de leucemia y procedencia. Resulta que procedencia, muchos lo han entendido como el lugar donde ha nacido, que eso es en realidad, ¿no? El paciente. Otros han entendido que el centro, digamos, de donde procede la muestra, ¿no? Generalmente esto se hace con muestras, puede ser de médula ósea, ¿no? El diagnóstico, y no tenemos pues un centro especializado en cada lugar, en cada centro de salud. Entonces se referían a centros que solo están en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, como no se ha comprendido bien, como no se han puesto de acuerdo qué era procedencia, ¿no? Resulta que no se ha podido poner en el estudio cuál era la procedencia más frecuente, o sea, dónde había más pacientes con leucemia. ¿Por qué? Porque ha salido en el eje troncal, ¿no? Y eso no ha sido porque naturalmente ha sido eso, sino porque muchos han confundido esta variable. Por eso es importante ponerse de acuerdo en cómo vamos a medir. Ya, ahora sí, antes de resultados, estábamos haciendo ayer construyendo una base de datos, ¿no? Lo voy a volver a hacer. Identificador, digamos, edad, sexo, habíamos puesto nivel de instrucción, y vamos a poner estado nutricional,
eh, digamos, temperatura y, no sé, glucemia. ¿Ya? Entonces vamos a imaginarnos que tengo una cantidad de pacientes. Aquí voy a poner simplemente el número, ¿ya? Digamos 17 por ahora. La edad puede ser de todo, ¿no? Aquí digamos que este tenía 59, este tenía 33, 21. Y entonces aquí es muy recomendable poner siempre las edades de forma natural, o sea, tal cual tiene la edad, ¿no? Si ustedes le van a hacer directo categorías, como les decía ayer, pierden opciones de análisis. ¿Ya? Listo. Sexo, lo voy a categorizar. En vez de poner hombre y mujer, voy a poner 1 y 0. Digamos que ellos eran hombres, aquí había mujer, aquí había otro hombre, aquí había mujer, hombre, mujer, hombre. Ya, aquí había otro hombre, aquí había mujer, hombre, mujer. Ay, ya me pasé. Ya, entonces está codificado. El nivel de instrucción, vamos a inventarnos 3, ¿ya? Entonces va a ser, bueno, 4. Ninguno, primario, secundaria, superior, ¿ya? Digamos que este tenía ninguno, este va a ser primario, este va a ser secundario, este va a ser superior. Este va a ser primario, y vamos a suponer que la mayoría ha llegado a bachiller, ¿ya? Aquí va a haber otro que no tenía y aquí va, digamos, unos profe, miren, ya errores, como les decía, no me acepta. Listo. El estado nutricional, digamos que ya hemos tomado peso, talla y vamos a inventarnos, ¿no? Que es el adelgazado va a ser el 0, el 1 va a ser normal, el 2 va a ser sobrepeso y de ahí la obesidad grado 1, grado 2, grado 3, o sea, son 6, ¿no? Entonces va a haber, digamos que este era adelgazado, este era normal. Aquí teníamos uno con obesidad, aquí vamos a poner otro, no sé, uno con sobrepeso, aquí vamos a poner uno con obesidad, otro con obesidad, normal. Y entonces es simplemente recordar así, ¿ya? Las categorías, ¿no? La temperatura, digamos que este tenía 34, no le voy a poner decimales, ¿ya? Para que sea más fácil, muy bajito, 34, 37, 36, 36, 37, digamos que este tenía 38, ahora que estamos con lo de COVID, esto ha sido muy relevante, ¿no? Para cualquier cosa, siempre la temperatura. ¿Ya? 38, 37, 37, 38 y 37. Ya. La glucemia igual nos vamos a inventar, digamos que este era 100, este era 71, igual no le estoy poniendo decimales. Cuando tengan decimales y utilicen algún programa estadístico, generalmente requieren los programas que le cambiemos la coma por el punto, ¿no? En nuestro Excel. Por eso no le estoy poniendo. 70, 71, digamos aquí 90, 68, 66, 75, 80, 110, digamos que este tiene 200, este tiene 77, 69, 99, 77, 85, 83 y 80. ¿Ya? Listo. Ya tenemos nuestra base de datos. Miren, en el Excel
Bueno, primero, ¿cuáles son cuantitativas? A ver, ¿quién podría decir cuáles son variables cuantitativas de las que tenemos? Las voy a... Doctora, Sí, adelante. buenos días. Las cuantitativas serían, por ejemplo, la edad. Ya. Después, Doctora, cuantitativa también sería lo que es temperatura. ya. Digo, A ver, antes que me olvide. Hay aquí. Entonces, primero es Alejandro, ¿no? Sí, doctora. Alejandro. Y después, ¿quién más ha respondido? Gladys Castilla, doctora. Aquí está. Ya. Entonces, Doctora, ¿y la glucemia puede ser cuantitativa? sí. ¿Quién ha dicho eso? Gladys también. Rocío Chicana, doctora. Rocío. Ya. Sí, esas Doctora, buen tres. día. ¿También podría ser cuantitativa el número de pacientes en un servicio? No es una variable, ¿no? Miren aquí el ID no es una variable, solo nos sirve para ordenar nuestra base de datos. Si por ahí yo lo desordeno o sea, como ayer, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos puesto filtros para restablecer mi base de datos, he utilizado el ID, pero en sí esta no es una variable porque no voy a sacar promedios, no voy a sacar nada, no voy a analizar esta variable, ¿no? Es como algo administrativo que ordena mi base de datos. Pero como lo han mencionado, sería edad, ¿no? Las cuantitativas, está temperatura y está glucemia. Esas son las cuantitativas. Hay alguien. Entonces, las cualitativas son las otras. ¿Ya? ¿Por qué les pregunto? Porque vamos a hacer el análisis, o sea, para las cuantitativas solo necesito el análisis para cuantitativas, ¿no? O sea, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición o medidas de forma. Las medidas de tendencia central son el promedio, la mediana y la moda. El que más se utiliza, el promedio. Las medidas de dispersión son la desviación estándar, puede ser el coeficiente de variación, puede ser la varianza. El que más utilizamos es la desviación estándar. Las medidas de posición son, puede ser percentiles, puede ser cuartiles, deciles. O sea, esto de acuerdo a cuántos pedazos quiero dividir, ¿no? Es como que yo agarrara edad, lo ordenara del menor al mayor y hago la división, ¿no? Digamos que está ordenado del menor al mayor y lo digo a la mitad, ¿no? Esta es la mediana. Si yo lo divido en 4 pedazos, poniendo 3 divisiones, esos son cuartiles. Si yo divido en 5 pedazos, son quintiles. Si yo divido en 10 pedazos, son deciles, ¿no? Y así. Si yo divido en 100, son percentiles. Y eso solo me avisa, digamos, me sirve para poder eh, describir cómo es la distribución de esta variable cuantitativa. ¿Ya? Esas son de posición. ¿Y cuáles son de forma? Son asimetría y kurtosis, ¿no? Cuando ustedes ven una distribución, digamos así como la típica curva, ¿no? De Gauss, entonces la distribución, digo, la asimetría es que esté bien centradita, ¿no? O sea, si está más hacia el lado derecho o más hacia el lado izquierdo, ¿no? Se dice que está sesgada, ¿ya? Y la otra característica que es la kurtosis es cuando está aplastada, digamos, ¿no? Platicúrtica, o está muy puntiaguda, leptocúrtica, ¿no? Entonces ahí podemos describir todo eso. Entonces aquí, miren, en el Excel tenemos una forma de poder hacer un análisis para una variable cuantitativa. Entonces han identificado muy bien ustedes edad, temperatura y glucemia. Entonces miren, vamos a utilizar una herramienta del Excel que está en datos.
ya aquí en el menú principal hay una opción que dice datos, ya. En datos acabo de ponerle, a ver, ahí, mire, yo tengo análisis de datos aquí en la última parte al lado derecho. Tengo análisis de datos, ¿no? Ustedes posiblemente no lo tengan activo. Entonces hay un camino para activarlo, ¿no? Si es que no estuviera de ustedes aquí esta opción que dice análisis de datos, pueden ustedes activar porque es un complemento. Entonces pueden ir a archivo, aquí, dependiendo de dónde esté, de qué versión también sea su Office. Aquí en el mío está archivo, en algunos está en la bolita redonda colores, ¿no? Después le ponen opciones aquí, ¿no? En archivo se ha abierto este menú, le estoy poniendo opciones, ¿ya? Estoy entrando a las opciones de Excel. Dentro de opciones me ha salido otro menú y ahí le voy a poner complementos, ¿ya? Complementos. Entonces en complementos se me ha abierto otra cosa, ¿no? Y aquí tengo está complementos del Excel. No voy a tocar nada, solo voy a poner a ir, ya que hay un botón que dice ir. Ahí voy a aplicar y me da, miren, el mío ya está tiqueado como herramientas para análisis, ¿no? Este cuadradito. Si el de ustedes no debe estar activado, simplemente en este cuadrado hagan el tic, ¿no? Hagan un clic para que aparezca este tiqueado, ¿ya? Una vez que lo tengan, le ponen aceptar. Entonces yo no lo voy a poner a aceptar porque yo ya lo tengo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que ya está todo? Cuando les aparezca esta opción, análisis de datos, ¿ya? Entonces, miren, ahora voy a utilizarla, ¿no? Análisis de datos, le estoy haciendo clic ahí. Entonces me está preguntando qué cosa quiero hacer. Miren, aquí hay análisis de varianza, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, tiene varios, ¿no? Vamos a escoger estadística descriptiva, ¿ya? En análisis de datos he escogido estadística descriptiva. Ahí le pongo aceptar y me da varias opciones. Miren, dice de qué queremos analizar aquí. Edad vamos a hacer, ¿ya? El rango de entrada. Yo puedo escribir aquí en la fórmula o le voy a hacer clic en este cuadradito con una flecha roja, ¿ya? Y me va a permitir seleccionar. Quiero que edad desde aquí, miren, lo estoy seleccionando hasta donde termina edad, ¿no? Y ya me ha puesto aquí la fórmula de dónde a dónde corresponde y le voy a poner enter. Entonces ya me lo ha reconocido la edad, ¿ya? Después dice, si yo quiero que aparezca el rótulo de la primera fila, ya le voy a decir que me lo ponga. Después dice el rango de salida, ¿dónde quiero que salga la respuesta? Le puedo escribir aquí o directamente nuevamente le voy a poner este cuadrado con la flecha roja, ¿ya? Y yo quiero decirle dónde quiero la respuesta. Miren, ahorita está en una hoja nueva. Yo no quiero que me salga en otra hoja, aquí mismo. Entonces le voy a poner esta opción, ¿ya? Solo que aquí abajito quiero que aparezca, ¿ya? Rango de salida, voy a apretar este botón con su flecha roja y le voy a decir que aquí abajito, aquí me la ponga la respuesta, ¿ya? Enter. Entonces ya está, esto llenado. Ahora puedo yo escoger qué quiero. Le voy a poner todito para que veamos, ¿ya? Yo quiero que me dé el resumen de estadísticas, nivel de confianza para el promedio, el mayor de edad y el menor, ¿ya? Esto igual lo va a sacar en resumen de estadísticas, pero le estamos poniendo para ver cómo lo sacan, ¿ya? Entonces miren, aquí abajo va a aparecer todo eso. Le voy a decir aceptar y acaba de aparecer la respuesta, ¿no? Donde yo le dije, bueno, aquí la primera fila lo ha considerado el 23, ¿no? Entonces
Eso habría que mejorarlo, ¿no? Ahorita lo vamos a volver a hacer. O sea, lo ha considerado como que 23 era el nombre de la variable, ¿no? Y no edad. Entonces no ha contabilizado el 23, ¿no? De todas formas, ahorita lo vamos a arreglar. Ya me ha calculado, ¿qué cosas me ha calculado? Miren, me ha calculado el promedio de edad, que es 42.6, el error típico, la mediana, me ha calculado la moda, la desviación estándar. A ver, lo voy a hacer un poquito más ancho. Desviación estándar, la varianza, la kurtosis, coeficiente de asimetría, el rango, bueno, no es más que la resta del menor, del menor, ¿no? Se resta el mayor, o sea, al revés, ¿no? Restamos el mayor y el menor y me obtiene el rango. El valor mínimo, el valor máximo, bueno, la sumatoria no es útil aquí, pero igual lo calcula. ¿Cuántas son? 16 observaciones. El mayor, nuevamente, ¿no? Que es 59, 59, el menor 21, 21, lo ha vuelto a calcular. Y el nivel de el intervalo de confianza para el 95% para el promedio. El promedio es 42.6 menos 7, ahí tenemos el límite inferior del intervalo de confianza, más 7 tenemos el nivel superior, el valor superior del intervalo de confianza, ¿no? Entonces ya me ha sacado todo eso. Pero miren, solo hay 16, ¿no? Aquí son 17. Entonces lo voy a volver a hacer para que aparezca lo real, ¿no? Bueno, lo vamos a eliminar estas rayitas. Ya, nuevamente, ¿no? Aquí está. Nuevamente vamos a hacer edad, después vamos a hacer para temperatura, después vamos a hacer para glucemia, ¿ya? Análisis de datos, ya está seleccionada estadística descriptiva, aceptar. Miren, está seleccionado desde el 23. Cuando yo quiero que me dé el rótulo de la primera fila, ¿no? Le voy a seleccionar desde edad, porque quiero que la primera fila sea el nombrecito simplemente, ¿no? Si no quiero eso, simplemente lo deshabilito esto, ¿ya? Esa ha sido la única diferencia. El rango de salida, ahora vamos a ver, es el B20, está igual, me parece que salga en el mismo y que se aparezca lo mismo, todo seleccionado, lo voy a poner aceptar. Miren, ahora sí apareció aquí edad, ¿no? Porque yo le puse el rótulo para que me dé el rótulo y aparecieron ya las 17 observaciones, ¿no? Entonces ha calculado ahora sí, incluyendo al primer valor que era 23, ¿no? Y ahí tenemos lo mismo. Vamos a hacer de nuevo con la otra, temperatura, ¿ya? Entonces nuevamente análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, y aquí le vamos a seleccionar temperatura, ya para que salga su rótulo. Igual desde aquí arriba voy a seleccionar, ya, ahí está. Después quiero lo mismo, pero en el rango de salida. En el rango de salida ya va a ser diferente, ¿no? Ya quiero que sea aquí, que vaya debajito de este, ¿no? Le voy a poner enter, ya está. Veo que todo está bien y le digo aceptar. Miren, en temperatura, bueno, no hay mucha variación, ¿no? Está prácticamente de 36 a 39. Entonces el promedio es de 37, el error típico, la mediana, la moda. Miren, la desviación estándar es menor. Aquí en edad hay mucha variación. O sea, del promedio, que es 41, menos 13, ¿no? O sea, varían harto sus valores de edad, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, 41 menos 13, digamos 31, por ahí, digamos, ¿no? 39, 38, por ahí, ¿no? ¿Cuánto es 41 más 13? A 54. O sea, más o menos en eso varía la edad. En cambio aquí es menor. Miren, aquí es 13, aquí es 0.8. Digamos 1 redondeado, ¿no?
entonces este promedio varía entre 36 y 38, digamos, ¿no? O sea, esa es como la concentración de los datos en eso. Entonces aquí, si comparamos estas dos variables, esta tiene mayor variabilidad y esta no, ¿no? Esta tiene menos. Y ahí se nota en la desviación estándar, ¿no? Después, bueno, el rango ya es menos, ¿no? Aquí sí es más amplio. Tenemos varios criterios para mostrar esa variabilidad. A ver, finalmente haremos a ver de la última, que es de glucemia. Más aquí le vamos a hacer ya para que no esté tan pegado a ese. ¿Ya? Entonces nuevamente me voy a ir a análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. Y aquí voy a seleccionar lo de glucemia. Miren, vamos a hacer uno sin el rótulo, ¿ya? Voy a seleccionar solo los valores como hace rato, ¿ya? Solo los valores. Y le voy a decir sin rótulo, ¿ya? El rango de salida que esté aquí, lo vamos a poner aquí al lado, aquí, ¿ya? Para que sea más alejadito. Enter, le he puesto, aceptar. Miren, ya no dice gluc, ¿no? Como aquí ponía su nombre, ¿no? Decía edad, temp, de temperatura. Le ponía el mismo nombre de aquí. Aquí ya no le he puesto gluc, esa sería la única diferencia, ¿no? Sino que le ha dicho columna, me lo ha puesto, ¿no? Entonces, en la glucemia, que nos hemos inventado también, ¿no? El promedio es de 88.17, error típico. Tenemos la mediana, la moda, la desviación estándar. Aquí también hay harta variación. Miren, 31 puntos. Varianza, curtosis, coeficiente de asimetría, rango, etcétera, ¿no? Y ahí tendríamos la información de una variable cuantitativa. ¿Ya? Ayer hemos hecho de las cualitativas, ¿no? Ahora estamos haciendo de las cuantitativas. Y miren, con el Excel ya tendríamos una herramienta, suficiente para poder hacer un análisis descriptivo básico, ya sea para cuantitativas o cualitativas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Entonces, miren, no siempre necesitan un programa. Con el Excel tranquilamente pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces uno dice, pero es que yo he visto personas que hasta se desesperan, ¿no? De esto, y que no sé, el SSPS o alguno. Entonces, está bien saber un programa, ¿no? Pero si no dominan, tampoco se aflijan, ¿no? Pueden hacer lo básico con Excel. Ahora, en un equipo, digamos, formal de investigación, no, uno puede pensar las preguntas, digamos, desde el ámbito asistencial, clínico, ¿no? Puede tener un acompañante en el grupo que sea estadístico o que maneje un programa o algo, ¿no? Entonces se complementan y así pueden colaborarse, ¿no? Y así trabajar de manera colaborativa. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, hoy día yo creo que vamos a terminar temprano, tal posiblemente 1:30, ya en los resultados, ¿no? Primero, en cualquier investigación, ¿no? Les sugiero siempre comenzar con la descripción de lo que han encontrado. O sea, a veces decimos, necesito una muestra de 235, pero en la vida real he obtenido 250. Entonces puedo decir, se ha obtenido la información de 250 personas, digamos, ¿no? Entonces, no siempre coincide, ¿no? Entonces, puedo acá ya decir qué es lo que ha sucedido, ¿no? Antes del resultado es todo lo que se ha planificado y no siempre es tal cual la situación que se logra, ¿no? Puede ser más o puede ser menos en algún caso, ¿no? Entonces ahí puedo poner lo que en la realidad he obtenido. Después, presentar esto en el orden de los objetivos específicos, ¿no? Traten de que tenga un orden, ¿no? Si primero he dicho caracterizar, digamos, según edad, sexo,
y en el otro he puesto describir de acuerdo a temperatura y glucemia. Entonces, en ese orden voy a hacer los resultados. ¿Ya? Entonces, muy importante tener en cuenta los resultados, o sea, los objetivos. Tiene que coincidir básicamente y mejor en el mismo orden, tres cosas, ¿no? Objetivos, operacionalización de variables y resultados. De acuerdo a este orden, igual va a salir en el mismo orden la redacción de discusión, conclusiones. Entonces traten de ponerle siempre un orden lógico desde el principio. ¿Ya? Después dice no repetir el resultado en tabla, figura y texto. A veces se acostumbran a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en tabla, digamos en sexo, ayer hemos hecho, ¿no? Lo mismo hacen en un gráfico y lo vuelven a repetir en el texto. El 70% eran mujeres y el 30% eran varones. Estamos triplicando la presentación de resultados. ¿Ya? Para eso es mejor escoger una de las tres, o tabla, o gráfico, que es lo mismo que figura, o texto, pero no las tres formas. ¿Ya? Entonces traten de priorizar. A veces se ve mejor cuando es una variable con poquitas categorías, se ve mejor en un gráfico, ¿ya? Pero cuando tiene hartas categorías, imaginemos, digamos, ocupación, y tengo 8 categorías, digamos, no sé, ama de casa, profesional, técnico, no sé. Entonces, no sale bien en una figura, ¿no? En un gráfico, se ve muy saturado. En ese caso, es mejor hacerlo en tabla. Cuando tengan así categorías, muchos en número, háganlo en tabla. ¿Ya? Y cuando hacen una tabla, una figura, y como que hay la necesidad, ¿no?, de poner entre ellos un texto, hagan textos generales. Por ejemplo, la mayoría fueron mujeres, o la mayoría fueron amas de casa. O sea, no repitan los valores. Por ejemplo, 30% fueron varones y 70% mujeres. Ahí están repitiendo la información. ¿Ya? Después tenemos en el texto, como les decía, ¿no?, hacer los comentarios generales sin necesidad de repetirlos. A veces no necesitamos hacer tablas ni figuras. Puedo hacerlo con texto. Puedo poner en el texto: el promedio de edad fue de 46.50 años, más o menos 13. ¿Qué significa? Que el promedio ha sido 46 y al ponerle más o menos 13, se supone que 13 es la desviación estándar. ¿Ya? Para presentar los resultados pueden utilizar hasta 2 decimales. ¿Ya? Eso sería todo en relación a resultados. Ahora miren aquí, bueno, aquí hay algunos ejemplos. ¿Cómo puedo hacer en texto? Miren aquí, como les decía, el promedio de edad, digamos 37.42 más menos 14.7 años. La edad menor y la edad mayor. Entonces, de esta forma puedo hacerlo en el texto. Pueden hacerlo en una tabla también o en un gráfico. Por ejemplo, aquí, este es un gráfico de cajas. Cualquier gráfico con su título, con su fuente. Miren aquí no se está graficando el promedio, nada, ¿no? Aquí estamos viendo los cuartiles, ¿no? O sea, medidas de posición. El Q1 o cuartil 1, bueno, aquí es, ¿no?, el percentil 25, si quieren. Este es el percentil 50 y este es el percentil 75. Entonces, pueden ustedes complementar con esta forma, ¿no? Después, aquí, antes de ir ahí, aquí tengo otra forma de presentar resultados cuantitativos de variables cuantitativas, como lo que acabamos de hacer. Aquí yo puedo poner, digamos, edad, temperatura y glucemia. Las observaciones en nuestro caso eran 17, 17, 17, ¿no? El promedio, puedo poner los promedios, desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo. Entonces, esta también es una forma
de presentar resultados cuantitativos. Puede ser en esta, puede ser en el gráfico de cajas o puede ser así en texto, en cualquiera de esas, ¿ya? Ahora las cuantitativas puede ser como lo que hemos hecho ayer, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Cuando tienen pocas categorías, en general menos de 5 categorías, miren, 1, 2, 3, 4 tiene. Se aprecia bien, digamos, en una torta o en un gráfico de sector. Ayer hemos hecho de esta forma que sea visto desde arriba, ¿no? Si le ponen esa perspectiva que se ve bonito, a veces no distorsiona, les decía, ¿no? Los segmentos, la apreciación de los segmentos, que parece uno más pequeño y es por la perspectiva. Entonces, este es el más recomendable, así aunque no se vea tan bonito, ¿no? Y aquí yo puedo poner ya, el 58% eran otros, el 23% eran estudiantes, el 8% docentes y el 11% administrativos en este caso, ¿no? Cuando hagan cualquier tabla, cualquier figura, ¿no? Traten siempre de que esté el título completo y la fuente. El título completo, ¿no? Numerado, en este caso es la figura número 2, el título, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? Yo tengo que saber de un vistazo de qué se trata esto. No hemos leído ningún estudio sobre esto, pero ya sé, esto quiere decirme esto, ¿no? Entonces, ya de eso se trata, ¿no? Al ver una tabla, lo mismo. Tiene que notarse todo, ¿no? El título, la fuente y que sea por sí sola lo más explicativo posible. Ahí está la que hemos visto de las cuantis. Pueden haber tablas más complejas. Miren, si estamos haciendo un estudio analítico, comenzamos por una parte descriptiva. Imagínense hacer uno por uno para sexo, uno para edad, esto, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 6 variables en casos y en controles. En este caso era un estudio así de casos y controles. Imagínense si yo hago estas 6 variables en casos, serían 2 por 6, 12 tablas o 12 figuras, ¿no? En vez de hacer eso, puedo hacer una sola, ¿no? Así como ven acá, donde estoy resumiendo toda la información. Entonces yo puedo decir, a ver, en este caso, en los casos había más controles, más mujeres que en el otro grupo. Miren, en ambos grupos hay más mujeres, pero hay más mujeres en casos que en controles. En la edad, entonces yo puedo decir, a ver, la edad de los más jóvenes ha sido más frecuente en los controles, ¿no? O sea, y rápidamente ya me puedo dar cuenta cómo era la población. Entonces también pueden hacer así, este tipo de tablas, que lo hacen con el Excel, ¿no? En el Excel hay que acomodarlo y listo. Pueden ponerle bandas, aquí tiene bandas celestes, ¿no? Después tenemos la discusión. La discusión en cualquier investigación es el alma de su investigación. Muchos lo omiten, ¿no? Y no ahí se juegan, ustedes expresan su posicionamiento profesional, su opinión sobre lo que han investigado. Aquí, como dice su nombre, voy a discutir los resultados, ¿no? Entonces se supone que en la revisión bibliográfica que he hecho antes de todo, he encontrado, digamos, unos 5 a 8 artículos que eran bien relacionados. Aquí, cuando hacen una buena revisión bibliográfica, es fácil hacer la discusión, porque solo tengo que discutir estos estudios, ¿no? Entonces yo digo, a ver, el primero había hecho así, yo he encontrado que el promedio de glucemia era así, y en cambio en el otro me ha salido más altos. Esto puede deberse a que mi población era más joven, ¿no? O sea, trato de explicar, ¿no? De dar una explicación a cada uno de ellos, ¿ya? Y como voy citándolos a los autores de los 8 estudios, tiene que haber también citas bibliográficas, ¿ya? Así que el lugar donde hay la mayor cantidad de citas suele ser la discusión, ¿ya? Entonces ahí tenemos, a ver esto, ahora sí. Por eso dice, es uno de los acápites con más citas bibliográficas.
Después dice lo que habíamos dicho también, explicar las diferencias o coincidencias. Esto fue similar al estudio que se hizo en Perú, no sé, en tal año, y esto es porque es población parecida en esto y en esto. Entonces tengo que explicar lo que coincida y también lo que salga diferente. También puedo explicar las limitaciones del estudio. Nunca hay estudios perfectos. Es más, cuando dicen que todo está perfecto es sospechoso, ¿no? Entonces es más real, es más sano poner las limitaciones. Digamos, ha habido poca participación, la gente estaba más preocupada de la pandemia y no ha respondido. Entonces esas son algunas limitaciones, ¿no? O podían haber errores de medición, sesgo de medición, como les decía, ¿no? Hay varios tipos de sesgos también. La extensión puede ser más o menos hasta 3 páginas hablando de un documento formal. En las conclusiones, miren, dice responder de forma concreta. Aquí ya no voy a hacer explicaciones. Todas las explicaciones ya lo hice en discusión. Esto puede ser por esto, porque la vida es así y no sé qué, ¿no? Todo lo que yo quiero explicar. Pero en las conclusiones ya no, es concreto, ¿no? A los objetivos, ¿no? Estos, la mayoría fueron mujeres, este promedio fue elevado, no sé, de acuerdo a lo que ustedes hayan planteado en objetivos. Después tenemos, bueno, las recomendaciones, que esto traten de que no sean, así como dice acá, ¿no? Románticas y enunciativas, traten de que sean útiles. Yo en un servicio determinado puedo decir, es necesario actualizar el subtítulo 2, el artículo 2, no sé, de mi protocolo de atención, porque esto ya ha cambiado. Eso es más útil, ¿ya? Que poner, mejorar la salud, hacer investigación, o sea, son recomendaciones muy generales. Traten de hacer más útiles, más puntuales. Y finalmente, si ustedes lo han trabajado esto con un gestor de referencias, ya es automático y paralelamente se ha ido haciendo las referencias, ¿no? Para una tesis, alrededor de 30 referencias. Para un artículo, alrededor de 15, porque tampoco aceptan las revistas, ¿no? Nos limitan. Para una monografía, en realidad esto es libre, ¿no? Pero me parece que es suficiente de 8, ¿no? Como mínimo 8 referencias bibliográficas. Y si es algo de compilación, mejor si son más, ¿no? De 8 para arriba le pondremos, ¿no? Un límite tal vez, no sé, alrededor de un límite superior, no más de 60 podría ser, ¿ya? Para no exagerar tampoco. Bueno, anexos, si ustedes gustan, pueden poner anexos, pueden ir gráficos, pueden ir fotografías, puede ir el instrumento, si es que fuera una encuesta, si es que lo han validado con profesionales, con expertos, puede ir este formulario de validación, el consentimiento informado. Estos solo son algunos ejemplos de lo que se suele poner en anexos, ¿no? Y al final vamos a hacer, les decía, incluso la introducción, se puede escribir más fácil al final. Y al final, el resumen. Para la unidad de posgrado, más o menos así, ¿no? No más de 300 palabras, pero en una publicación, en un artículo, es no más de 250 palabras. Al final, bueno, estructurado se dice cuando tiene 4 subtítulos: introducción, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Al final, palabras claves, ¿no? Alrededor de 5 palabras claves, mejor si son corroboradas, ¿no? De que existan en estos vocabularios MESH o DEX, ¿no? Y en la traducción correspondiente del resumen y de las palabras claves. Y así, hasta ahí sería todo lo que tiene que ver con cualquier investigación, digamos, ¿no? En la monografía es diferente, ¿no? Pero a menos que ustedes quieran hacer una monografía investigativa, esto también les sirve. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí voy a detener la grabación.